yo soy David Arias y les vengo a presentar mi proyecto de investigación acerca del análisis de la diversidad léxica en las letras del reggaetón de diferentes décadas. Un poco de contexto, pues el reggaetón es un género musical que ha evolucionado desde sus inicios en las comunidades urbanas de Puerto Rico, aproximadamente hacia los años 90, hasta convertirse pues, en el fenómeno global que nosotros hoy día conocemos. Tiene raíces en el reggae, en el hip hop y otros ritmos afrocaribeños, y pues el reggaetón ha desarrollado un estilo lírico muy propio, que probablemente ustedes conocen, caracterizado pues por este lenguaje que refleja la realidad social tanto de sus intérpretes como de quienes lo escuchan. Y pues este proyecto pretende realizar este análisis profundo de la diversidad léxica en las letras de reggaetón, comparando tanto las producciones de dos cantantes, de Don Omar, que es uno de los pioneros del género, se comparan con las de Rauw Alejandro, que es un exponente pues, de la nueva generación que no lleva ni una década de conocido. A través de este estudio, de este análisis, pues se busca comprender cómo ha cambiado el uso del lenguaje en el reggaetón y pues qué implicaciones socioculturales tiene esa evolución. Cuanto a los objetivos, el objetivo general se trata de analizar la diversidad léxica y esta evolución semántica en las letras del reggaetón de Don Omar y de Rauw Alejandro. Pues se examina cómo esos cambios en el lenguaje reflejan unas transformaciones socioculturales en diferentes décadas. En cuanto a los objetivos específicos, pues es recopilar este corpus representativo de las letras de las canciones de Don Omar y de Rauw Alejandro con el propósito de medir y comparar la riqueza léxica y la diversidad de vocabulario en las letras de ambos artistas. Además, explorar las diferencias semánticas y temáticas también en las letras, evaluando pues cómo estas diferencias reflejan cambios en la cultura popular y además también en las normas sociales. Y además investigar las influencias sociológicas que han modelado la evolución del reggaetón y también el impacto particular que tienen en la lengua. Para el marco teórico he escogido al menos tres enfoques aquí en este sentido. En principio, la cultura popular y el lenguaje. El autor es Raymond Williams. Este es uno de los pioneros de los estudios culturales y argumenta que la cultura popular no solamente refleja unas prácticas sociales, sino que también las configura, como en este sentido de dialéctica, esta relación. Pues según Williams, el lenguaje en la cultura popular es un campo de batalla, como lo dice él, donde se negocian significados, valores y además también poder, una suerte de prestigio. En el reggaetón, que es una expresión cultural emergente, sin duda de las clases populares, pues es un ejemplo claro de cómo el lenguaje se utiliza con este sentido de resistencia, de afirmar, de configurar y reconfigurar ciertas identidades. Probablemente ustedes estarán familiarizados con esto. Este análisis pues utiliza este enfoque de Williams para entender cómo estas letras del reggaetón pues reflejan y además moldean unas experiencias socioculturales de sus oyentes. También Eleanor Roche y George Lakoff para la semántica y el cambio lingüístico es otro de los, que incluye aquí en el marco teórico. La semántica me parece que es crucial para entender cómo el significado de las palabras y las expresiones pues cambia con el tiempo. Roche y Lakoff, con sus teorías sobre categorías y prototipos, pues ofrecen estas herramientas para analizar cómo ciertos términos del reggaetón pues, han adquirido nuevos significados o se han resignificado a lo largo de las décadas. Y aquí hay una influencia bien interesante por esto de la utilización o de empleo de neologismos o préstamos bastante comunes en este campo. Bueno, hay mucho para explorar allí. Este proyecto pues examina cómo esos términos específicos en las letras tanto de Don Omar como de Rauw Alejandro han evolucionado, revelan también cómo estas letras pueden revelar esos cambios en las actitudes y además en las percepciones culturales. Y además también estoy utilizando a Bourdieu para hablar acerca de la sociología del lenguaje y poder, como anteriormente también lo mencionaba. Pues Bourdieu en realidad introduce un concepto que es el que voy a remitirme un poco más, que es el concepto acerca del capital lingüístico. ¿Esto qué quiere decir? Pues es como ese lenguaje puede ser un medio de poder y distinción social, siendo pues todo este vocabulario, todo este argot que se utiliza dentro de estas canciones, pues un buen ejemplo de eso, ¿no? Pues en el contexto del reggaetón, que es un género que pues ha pasado de ser marginado
a pues tener esta explosión cultural y básicamente ser prácticamente lo que podríamos decir mainstream o pues súper común. Este concepto del capital lingüístico y del lenguaje y el poder pues es relevante para entender cómo ese uso del lenguaje en las letras refleja estos cambios en dinámicas tanto de poder como en parte de aceptación social, tan importante en la lingüística. El análisis se enfoca básicamente en cómo ese capital lingüístico en el reggaetón ha evolucionado y pues cómo estos artistas como Don Omar, Rauw Alejandro y todos estos también han contribuido a legitimar y transformar lo que vendría siendo el discurso en este género, a pesar de que no voy a ampliar demasiado en términos netamente discursivos, pues me parece por obvias razones, ¿no? Bueno, la metodología, y en cuanto a su metodología, se articula en varias fases este proyecto. En principio sería la selección del corpus. El corpus estará compuesto pues, por dos subconjuntos. En este sentido, en cuanto a las canciones de Don Omar, se recopilarán letras de las canciones desde sus inicios, lo más antiguo que se pueda, más o menos hacia los años 2000, pues es la comprensión en tiempo que he utilizado esta década, hasta sus producciones, las cuales son las más recientes, y este subconjunto pues incluye aproximadamente 50 canciones representativas de su carrera, va a ser 50, tomé 50 como número, no me pregunté mucho por qué. Rauw Alejandro, además, también voy a hacer lo mismo, como recopilando estas letras de sus canciones desde lo más anterior que se pueda, podría ser su debut, que llamemos así su debut, hasta pues la actualidad, con un total aproximado nuevamente de unas 50 canciones. Eh, bueno, la recolección de datos, ¿cómo la voy a realizar? En cuanto a esto, la recolección de letras la voy a realizar mediante Python. Y se realizarán las siguientes tareas. Lo primero es el scrapeo de letras. Voy a utilizar de las librerías Beautiful Soup y Requests, que me he dado cuenta que es buena idea para utilizar cuando se realiza este scrapeo, básicamente en este sentido, porque pues es un contenido web. La idea es que el programa extrae estas letras de las canciones de sitios como Genius, como musica.com y Music Match. Se automatiza tanto la búsqueda como la recolección y pues la idea es cubrir estas 50 canciones de las discografías de cada uno de los autores. Y también pues incluido aquí una limpieza de datos, que el script pues limpiará las letras, pues eliminando los elementos pues no textuales, o esto también se utiliza con Re, que es un sistema para expresiones regulares, una librería me refiero, y pues normalizando el formato también para que sea pues muchísimo más fácil el análisis, ¿no? En cuanto al análisis de la diversidad léxica y semántica, pues se implementarán lo siguiente, les quiero comentar a continuación. Lo primero es el índice de riqueza léxica. Esto ya es para el análisis pues, léxico y semántico, ¿no? Primero el índice de riqueza léxica, que es como lo podríamos denominar aquí el Type Token Ratio, que es una métrica que permite comparar la variedad del vocabulario que está utilizada en las letras de ambos artistas y pues se ajusta según la longitud de las canciones. Además, utilizaré un análisis de campos semánticos para mapear y comparar estos campos semánticos predominantes en las letras tanto de Don Omar como de Rauw Alejandro. Y el análisis pues se enfocará en cómo estos ciertos temas semánticos, amor, violencia, éxito, que probablemente ustedes recordarán. Antes se escuchaban más las canciones un poco más relacionadas, no sé, quizás con violencia o con cierto éxito o con un party bien guasa. O simplemente canciones románticas y cómo eso también cambia, cómo el género se modifica, el prestigio del género también se modifica, etcétera, etcétera. Bueno, el análisis de frecuencia y concordancia es otro aspecto que utilizaré. Se utilizan herramientas, aquí pues las librerías NLTK, las herramientas básicamente NLTK y Spacy, para analizar la frecuencia de palabras y las frases claves, así como su coocurrencia en contextos diferentes.
Esto ayuda a identificar cambios en la centralidad de ciertos términos y expresiones a lo largo del tiempo. Este ejercicio es parecido al que hacíamos al principio, que era comparar, digamos, esta concurrencia, en qué contextos están, y pues así realizar el análisis. Y en cuanto a lo sociolingüístico, que yo entiendo pues tiene vamos a llamarle un poco enfoque mixto, pues en este análisis directamente se examinan las implicaciones sociológicas del uso del lenguaje en las letras del reggaetón. ¿Qué quiere decir eso? Al menos me he enfocado en dos aspectos particulares, en dos aspectos principales. Pues hay mucho, pero yo me he enfocado en esto. El principio del cambio y la resignificación. Quiere decir, pues, investigar cómo estas palabras, cómo estas frases han cambiado de significado en las letras, cómo esto además refleja, y como ya lo he dicho antes, también en parte ayuda a configurar estos cambios en los aspectos socioculturales, y cómo pues se pueden ver evidencias en las letras, valga la redundancia. Y además, un aspecto relacionado con el capital lingüístico y la aceptación social. ¿Qué es eso? Pues que se analizará el reggaetón, de cómo ha pasado de ser un género marginado a uno básicamente dominante. O sea, hoy día nosotros hasta tenemos esta concepción básica, sencilla, de que el autor canta y si quiere pegar, pues se pasa al reggaetón, ¿no? Cómo pues este cambio se evidencia también un poco en eso, si hay cierta influencia. Ustedes sabrán probablemente esta restricción para que sea abierto a todo público o que no sea abierto a todo público. Más restringido, más abierto, etcétera, etcétera, y cómo eso juega pues un papel importante, predominante directamente, con las dinámicas de aceptación social y, por qué no, un poco también de prestigio. Pues ese es el proyecto, que como se dan cuenta, por ahora sigue en proyecto. Este es el proyecto de investigación. ¿Y qué se pretende con esto? A manera, digamos de conclusión, que este proyecto pues proporciona una comprensión más profunda de cómo esta diversidad léxica y el significado en las letras del reggaetón pues ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y digámoslo así, comparándolo desde sus inicios, desde el inicio hasta este momento. Y pues esta comparación entre Don Omar y Rauw Alejandro pretende destacar no solamente la riqueza lingüística de cada artista, sino también las transformaciones socioculturales que ha moldeado al género. Y pues pretende revelar cómo el reggaetón, a través de este lenguaje, refleja y contribuye a las dinámicas de poder, de identidad y de cultura en el mundo hispanoparlante, subrayando además pues esta importancia del estudio de la música popular como una ventana pues hacia la evolución del lenguaje y de la sociedad. Muchas gracias.